Axiomas de los números reales. Un axioma es una proposición, enunciado o afirmación que se considera verdadero, que no necesita ser demostrado y sirve como referencia para demostrar otras afirmaciones llamadas teoremas. En los números reales hay tres tipos de axiomas. Axiomas de cuerpo que corresponden a las propiedades algebraicas, axiomas de orden y el axioma del extremo superior, de continuidad o de completitud, también llamado axioma de completez. Dentro de los axiomas de cuerpo o propiedades algebraicas tenemos las propiedades de las operaciones. La primera propiedad es la propiedad conmutativa, que nos dice para el caso de la suma que para todo par de números a y b que pertenecen a los reales, la suma de a más b es igual a b más a. Es decir, el orden de los sumandos no altera el resultado de la suma. Para el caso de la multiplicación, para todo AB que pertenece a los reales, A por B es igual a B por A. En este caso se dice que el orden de los factores no altera el producto, que es el nombre que recibe el resultado de la multiplicación. La propiedad asociativa. Para la suma establece que para todos números A, B y C que pertenecen a los reales, la suma de A con el resultado de sumar B más C es lo mismo que el resultado de sumar A más B con el número C. Es decir que en este caso podemos agrupar de distintas maneras los sumandos y el resultado de la suma no va a variar. Para el caso de la multiplicación tendríamos que para todo número A, B y C que pertenece a los reales, el producto de A por el resultado de multiplicar B por C es lo mismo que el resultado de multiplicar A por B por el número C. También en este caso nos está indicando que podemos agrupar de diferentes maneras los factores y el resultado de la multiplicación no va a cambiar. La propiedad distributiva establece que para todo número A, B y C que pertenece a los reales, si vamos a multiplicar A por la suma de B más C, podemos multiplicar A por B y sumarlo con el resultado de la multiplicación de A por C. La propiedad de existencia de elemento neutro, módulo o propiedad modulativa, para el caso de la adición o de la suma, establece que para todo número A que pertenece a los reales, existe el 0 que también pertenece a los reales, tal que al sumar el valor de A con 0, nos da lo mismo que al sumar el valor de 0 con A, que es igual al número A. Es decir, que al sumar 0 con cualquier número, nos da el mismo número. En el caso de la multiplicación tendríamos que para todo A que pertenece a los reales existe 1 que pertenece también a los reales, tal que al multiplicar A por 1 obtenemos lo mismo que al multiplicar 1 por A, que sería el número A. En este caso 1 es el módulo de la multiplicación, así como en el anterior 0 es el módulo de la suma. La propiedad de la existencia de inversos. En el caso del inverso aditivo, también llamado opuesto, se dice que para todo número que pertenece a los reales, si ese es el número A, existe otro número B que también pertenece a los reales, tal que al sumar A más B nos da lo mismo que al sumar B más A, que nos da 0. Es decir, es la suma de un número y su opuesto o su inverso aditivo que nos da como resultado el módulo de la suma, que es el 0. En este caso se tiene que B es igual a menos A. Menos A es el opuesto o inverso aditivo de A. Si sumamos A con menos A nos da 0. Para el caso de la multiplicación tendríamos que para todo número A que pertenece a los reales, existe un B que también pertenece a los reales, tal que al multiplicar A por B, sin importar el orden en que hagamos la multiplicación, obtenemos como resultado 1, que es el módulo de la operación multiplicación. En este caso se tiene que B es igual a 1 sobre A, que sería llamado el recíproco o el inverso multiplicativo de A. Vamos a ver ahora unos ejemplos en los cuales vamos a demostrar algunas afirmaciones que se podrían llamar teoremas a partir de las afirmaciones que hemos llamado axiomas o propiedades de los números reales.
Vamos a utilizar inicialmente las propiedades algebraicas que son las que acabamos de ver. Vamos a demostrar la ley de cancelación de la adición. Esta ley establece que si A más B es igual a A más C, entonces B es igual a C. Para ello, partimos del axioma de existencia de inverso aditivo, es decir, que para A sabemos que existe un número y que pertenece también a los reales, tal que al sumar A más y, sin importar el orden en que esta suma se haga, nos da como resultado 0, que es el módulo de la suma. Entonces, podemos sumar a los dos lados de la expresión que nos dan inicialmente, que es A más B igual a A más C, el valor de y, quedando la expresión y más A más B igual a y más A más C. Aplicamos la propiedad asociativa de la adición, que ya sabemos que se cumple por los axiomas o las propiedades algebraicas de los números reales. Tenemos entonces que podemos agrupar al lado izquierdo y más A y el resultado sumarlo con B, y nos da lo mismo que si agrupamos al lado derecho y más A y el resultado lo sumamos con C. Por lo que hemos definido en el punto 1, y es el inverso aditivo o el opuesto de A. Eso quiere decir que y más A es igual a 0. Por lo tanto, la expresión del punto 3 se puede escribir como 0 más B igual a 0 más C. A partir de la propiedad modulativa o el axioma correspondiente a esta propiedad, podemos decir que B es igual a C, puesto que al sumar 0 a cualquier número real nos da como resultado el mismo número real. Hemos entonces demostrado que si A más B es igual a A más C, entonces B es igual a C. Veamos ahora otro ejemplo. Vamos a demostrar que para todo número real A se cumple que A por 0 es igual a 0. Para ello vamos a partir de la aplicación de la propiedad modulativa para el 0. Sabemos por esta propiedad que cualquier número sumado con 0 nos da el mismo número. Por lo tanto, podemos decir que 0 más 0 es igual a 0. Ahora vamos a multiplicar a los dos lados de la igualdad que acabamos de escribir por A. Tendríamos entonces que 0 más 0 por A es igual a 0 por A. Aquí hay que tener cuidado de escribir entre paréntesis la suma de 0 más 0 para tener en cuenta jerarquía de operaciones y para indicar que es el resultado de la suma que está al lado izquierdo el que se multiplica por A. Si aplicamos la propiedad distributiva, tendríamos que el primer sumando del paréntesis, que es 0, lo multiplicamos por A y le sumamos el resultado de multiplicar el segundo sumando, que también es 0, multiplicado por A. Entonces nos queda la expresión 0 por A más 0 por A igual a 0 por A. Por propiedad modulativa nuevamente, sabemos que al sumar 0 a cualquier expresión nos da como resultado la misma expresión. Por lo tanto, al lado derecho de la igualdad podemos sumar 0, quedando la expresión 0 por A más 0 por A igual a 0 por A más 0. Ahora bien, por el ejemplo que acabamos de demostrar en el caso anterior, es decir, la ley de cancelación de la adición, tenemos que podemos cancelar a los dos lados 0 por A y nos quedaría 0 por A es igual a 0. Como la multiplicación es conmutativa por los axiomas o las propiedades algebraicas que vimos, tendríamos que 0 por A es lo mismo que A por 0 y en este caso nos da 0. Por lo tanto, hemos demostrado la afirmación que aparece en el ejemplo. Veamos ahora los axiomas de orden los números reales. El primer axioma tiene que ver con la relación que se puede establecer entre dos números. Si yo tengo, por ejemplo, los números 5 y 3, yo puedo decir que 5 es mayor que 3, pero no puedo decir ni que 5 es menor que 3, ni que 5 es igual a 3. Esta propiedad se conoce con el nombre de propiedad de tricotomía y establece que para todo par de números reales A y B se cumple una y solo una de las siguientes relaciones. O A es mayor que B, o A es menor que B, o A es igual a B. El segundo axioma establece que el 0 no pertenece a los reales positivos. 0 es un elemento neutro, ni es positivo ni es negativo. El tercer axioma dice que si x es mayor que 0 y y es mayor que 0, entonces x por y es mayor que 0 y x más y es mayor que 0. En otras palabras, este axioma establece que si yo sumo dos números positivos me da un número positivo y si multiplico dos números positivos también el resultado va a ser un número positivo.
El cuarto axioma establece que si x es menor que y, entonces para cada z que pertenece a los reales, se tiene que x más z es menor que b más z. Es decir, que a los dos lados de una desigualdad yo puedo sumar la misma expresión o el mismo valor y la desigualdad no va a cambiar. Veamos un ejemplo en el cual aplicamos los axiomas de orden. Vamos a demostrar la propiedad transitiva. Esta propiedad establece que si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Partimos de la hipótesis, que es lo que está antes de la palabra entonces, si A menor que B y B es menor que C, y buscamos, aplicando los axiomas, llegar a la tesis, que sería A menor que C. Partimos de que A es menor que B y B menor que C. A la primera desigualdad vamos a sumarle a los dos lados menos A, aplicando el último axioma que vimos en los números reales ahorita en la parte de axiomas de orden. Es decir, restamos A menos A menor que B menos A, y en el caso de la desigualdad B menor que C, a los dos lados vamos a restar el valor de B, es decir, queda B menos B menor que C menos B. Al resolver operaciones por la propiedad del opuesto o del inverso aditivo, sabemos que A más menos A es igual a 0 y que B menos B es también igual a 0. Por lo tanto, la primera desigualdad nos queda 0 menor que B menos A y la segunda desigualdad nos queda 0 menor que C menos B. Aplicando el axioma 3 de orden que vimos anteriormente, podemos sumar las dos desigualdades. Tendríamos entonces que al sumar los lados izquierdos, 0 más 0 nos da 0, y al sumar los lados derechos nos queda B menos A más C menos B. Por lo tanto, podemos decir que 0 es menor que B menos A más C menos B. Ahora vamos a aplicar las propiedades asociativa y conmutativa. Démonos cuenta que no estamos cambiando el signo de los términos, solamente estamos cambiando el orden y la manera como se agrupan. Podemos agrupar B y menos B y C y menos A. Nos queda entonces que 0 es menor que B menos B más C menos A. Por propiedad del inverso aditivo o del opuesto, sabemos que B menos B es igual a 0. Por lo tanto, la desigualdad quedaría 0 menor que C menos A. B menos B es lo mismo que B más menos B. Si sumamos a los dos lados de la expresión A, nos quedaría que 0 más A es igual a C menos A más A. Esto lo podemos hacer gracias al axioma 4 de orden que vimos anteriormente. Nuevamente agrupamos y por propiedades modulativa y de existencia de inverso, tendríamos que al lado izquierdo, al aplicar propiedad modulativa, 0 más A es A, y al lado derecho, al agrupar el A y el menos A y aplicar la propiedad del inverso aditivo, A más menos A me da 0. Por lo tanto, C menos A más A me quedaría C. Hemos llegado a la expresión A menos C, que corresponde a la tesis de la afirmación que aparece en la propiedad, es decir, a lo que deberíamos llegar. Para poder entender el axioma de completez, es importante definir primero qué es una cota superior. Si tenemos un conjunto no vacío de números reales y existe un número B, tal que todos los elementos del conjunto, llamados X, son menores que B, se tiene que B es una cota superior de S y que S está acotado superiormente. Todo número real mayor que B también se puede considerar una cota superior del conjunto S. Si la cota superior es un elemento del conjunto, se tiene que B es el máximo elemento del conjunto y se simboliza como B igual a max MAX, entre paréntesis, el nombre del conjunto S. ¿Qué es lo que establece el axioma del extremo superior de continuidad o de completitud, también llamado axioma de completez? Establece que todo conjunto no vacío de números reales acotado superiormente posee un extremo superior, es decir, que existe un número real A, tal que A es igual al sub, que simboliza superior, y entre paréntesis el nombre del conjunto, en este caso S. Veamos ahora un ejemplo para representar y entender un poco más el axioma de completez. Si tenemos el conjunto S, que es un subconjunto de los reales, definido de la siguiente manera: S es el conjunto de las X, tales que X pertenece a los reales y X está entre 0 y 15,
Esto lo representamos por la desigualdad 0 menor que x menor que 15. Este conjunto está acotado superiormente, ya que podemos encontrar un número real que sea mayor que todo elemento del conjunto S. Por ejemplo, 17 es una cota superior de S. Cualquier número entre 0 y 15 es menor que 17. Además, podemos decir que cualquier número mayor que 15 es una cota superior del conjunto dado. La mínima cota superior del conjunto S es 15, ya que todos los números de ese conjunto son menores que 15, puesto que el conjunto no incluye al 15. Al estar acotado superiormente, el axioma de completez nos indica que tiene un extremo superior.